Ok, continuando con la parte 2 de este taller, nos habíamos quedado en el primer gráfico de las variables cualitativas que corresponde al nivel educativo. Importante, siempre tienen que redimensionar el gráfico. Para ello usted activa el gráfico, se va a una esquinita y le disminuye o reduce el tamaño. Y luego al centro, así tienen que ir todos los resultados. Luego hay que insertarle el título. Clic derecho en el gráfico, insertar título. Vean, gráfico 1. Y este corresponde a la variable nivel educativo de los productores de ayote. Punto. Posición encima, aceptar, y luego le quitamos esto de ilustración. Esto tienen que ir haciéndolo por cada gráfico, por cada cuadrito. Vean, ahí está el título, gráfico 1, siempre respetando el formato que se les ha dado según la guía del proyecto. Ok, luego de agregar el título, inmediatamente hay que agregar la interpretación. Y esto según como lo hemos visto en clase. La interpretación. Esto se tiene que hacer para todos los resultados. Este orden lógico, el título, sea gráfico o cuadro, y luego la interpretación. Vean, en este gráfico, de una forma sencilla, se puede identificar que el 40% de los productores de ayote poseen un nivel educativo de primaria, el 22.5% secundaria, el 17.5% no posee educación, ningún nivel educativo, el 12.5% técnico o bachillerato, y el 7.5% que de seguro son los jóvenes universitarios. ¿De acuerdo? Ok, luego del nivel educativo, otra de las variables, a manera de ilustrarles a ustedes como ejemplo, es el equipo con el que cuenta. Importante, estas variables, todas las variables, ustedes las van a seleccionar de la matriz de correlación, de estas matrices, quedando como obligatoria dentro de las cuantitativas el rendimiento o producción. Ok, nos trasladamos a la base de datos. Yo estoy con lo de los productores de ayote. Ustedes tienen que ir haciendo esto con su base de datos de su proyecto, dependiendo de su tema. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ok, y en esta sección de variables vamos a trasladar la variable equipo con el que cuenta. El equipo con el que cuenta, si ustedes se van, bueno, en este caso verifico siempre es importante verificar la variable, las categorías que tiene. Posee más de 4, por lo tanto el mejor gráfico es el de barras. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, gráfico de barras, porque posee más de 4 categorías. Porcentajes, continuar, aceptar. El programa está haciendo el procesamiento y ahí está el gráfico. Yo voy a activarlo dando doble clic solo para agregar el modo de etiqueta de datos, ¿de acuerdo? Para agregarle el porcentaje a cada barra, vean, y luego lo voy a hacer. A ustedes le pueden cambiar el color de la barra, del fondo, lo pueden pasar a 3D como ustedes mejor les guste según el equipo de trabajo. Ahí está, hay que redimensionarlo al centro, hay que insertarle el título y luego la interpretación bajo este orden. Este sería el gráfico número 2 y así hasta culminar con todas las variables cualitativas. Luego, en el caso de las variables cuantitativas, les voy a impartir a manera de ejemplo el área y el rendimiento. A pesar que el rendimiento no salía significativo, pero queda
de obligación retomarlo en el análisis de sus datos. Ok, me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a retirar esta cualitativa y voy a agregar el área cultivada, que es una de las cuantitativas. Luego me voy a gráficos, y en gráficos, los gráficos para las variables cuantitativas, está el histograma, a dar clic en mostrar curva y luego continuar y aceptar. Ahí está el histograma con la respectiva curva. Voy a activar el gráfico dando doble clic sobre él. Voy a activar esta opción, mostrar etiquetas de datos. Automáticamente, vean, van a aparecer los porcentajes, vean, las etiquetas. Aquí están las etiquetas. Quiere decir que la mayoría de los productores de ayote poseen un área de 1.2 a 1.3 manzanas, ¿de acuerdo? Lo voy a cerrar, ustedes luego pueden modificarlo. Lo voy a copiar y lo vamos a trasladar a la al respectivo apartado de análisis y discusión de resultados preliminares. Hay que redimensionarlo al centro. De igual manera, hay que insertar el título, este sería el gráfico 3, y luego su interpretación. La otra variable es el rendimiento. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y voy a trasladar el rendimiento del cultivo de ayote. En gráfico ya está seleccionado lo que quiero, continuar, aceptar. Y vean, aquí está el comportamiento gráfico del rendimiento. Copiar. Bueno, no le he activado la sección, lo voy a activar, doble clic para que me dé esta opción de etiquetas de valor, clic, para que me represente el número de productores. Ahí está procesando, hay que tener cierta paciencia, en mi caso, para que termine de procesar. Vamos a esperar en lo que termina de cargar. Listo. Luego lo voy a cerrar. Ustedes denle el color, el fondo que mejor les guste como equipo. Lo voy a pegar, a redimensionarlo de manera que todos queden de igual tamaño y ubicados al centro. Hay que insertarle el título, este sería el gráfico número 4, y la interpretación. Esto lo tienen que hacer ustedes para todas las variables que les resulten significativas. El rendimiento, la producción, aunque no sea significativa, siempre la van a analizar. Una vez finalicen con los gráficos, veamos, nos pide el método medida resumen. Si ustedes se trasladan a la guía, las medidas resumen son para variables cuantitativas. Por lo tanto, ustedes tienen que aplicar las medidas resumen para todas las variables numéricas significativas, incluyendo como obligación el rendimiento, aunque no resultara significativo. Y si resulta significativo, qué bueno. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Ok, en este caso las variables son el rendimiento. Voy a hacerlo en orden. La primera variable cuantitativa es el área cultivada. Luego en gráficos voy a desactivarlo porque ya no quiero los gráficos. Aceptar. Y luego en estadísticos activar la media, que es la medida de tendencia central utilizada de preferencia en las investigaciones científicas, es la que más se utiliza por los investigadores o en las revistas, y la desviación estándar. De estas dos se genera el coeficiente. Continuar, aceptar. Vean, aquí está la tablita, copiar, luego trasladarla a las medidas resumen, siempre al centro. A esta tablita del área le falta el coeficiente de variación. Para ello, insertar una fila debajo y agregarlo, el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? Lo vimos en clase. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media por 100.
Lo vamos a hacer con la calculadora. La desviación estándar .80, 0.8, perdón, 0.306 entre la media aritmética 1.14 igual, y esto por 100, y ahí está el coeficiente de variación, que es elevado 70.44%. Ok, luego de que usted vean, hay que insertarle el título, siempre hay que citar esto. Cuando la mayoría son números se le denomina cuadro, cuando la mayoría es texto se le denomina tabla. En este caso, que es un 50-50, vamos a trabajarlo como cuadro. Cuadro 1, área cultivada por los productores de ayote. ¿Ok? Y luego inmediatamente usted tiene que agregar la interpretación. ¿Qué va a interpretar? La media, la desviación estándar, así como lo hemos visto en la asignatura, y luego el coeficiente de variación. Hay que interpretarlo, y esto se tiene que hacer para cada variable cuantitativa. ¿Ok? Luego de que finalice cada variable, en este caso el área cultivada, la otra variable que yo había seleccionado era el rendimiento. Me traslado a la base de datos, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia, voy a quitar el área y voy a incorporar el rendimiento. Ya en estadístico ya está seleccionado lo que quiero, media y desviación. Continuar, aceptar. Y aquí está, vean la tablita, copiar y pegar, siempre orientada al centro. Hay que darle el título, en este caso este sería el cuadro 2, y luego las interpretaciones. Este mecanismo tienen que seguir para todas las variables cuantitativas que resulten significativas según las correlaciones, y de manera obligatoria, sea significativo o no significativo, el rendimiento o la producción también. Tenemos los gráficos y las medidas resumen. Luego vean que siempre en este objetivo descriptivo aparece también chi, pero para una muestra, y t para una muestra. Quizás en la mayoría de los grupos no van a ir estos dos métodos, porque si ustedes se recuerdan, bondad de ajuste, sea para chi o sea para t, se utiliza cuando existe un valor teórico para contrastar. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar el nivel educativo, se sabe que la prueba de chi es para variables cualitativas. Si yo quisiera ejecutar el nivel educativo, tiene que haber un dato teórico del Ministerio de Educación que me diga cuáles son los niveles educativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso vamos a ejecutarlo solo a manera de ejemplo, para bondad de ajuste. Digamos que existe un marco teórico. El Ministerio de Educación me dice que el 75% de los productores no posee educación, ¿de acuerdo? El 25% de ellos se quedó con primaria, el 25%, ahí tendríamos ya el 100, entonces le vamos a reducir el 75, lo estoy haciendo de manera hipotética. Le vamos a dejar un 50%, ninguno, un 25% primaria, nos quedan dos niveles educativos, el técnico y universitario. Vamos a dejarle a universitario un 5% universitario y el resto, que sería un 20% técnico. Pero este valor no se lo va a inventar usted.
Estoy asumiendo que el Ministerio de Educación lo está dando, ¿de acuerdo? Si existiera ese valor, entonces yo puedo ejecutar la prueba de chi, porque existe el valor para compararlo, ¿de acuerdo? Y chi, se recuerdan que es para variables cualitativas y test-student para variables cuantitativas. Digamos que en el caso de test-student, por ejemplo, para el rendimiento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, usted encuentra que él manifiesta de que el rendimiento promedio por manzana en ayote en libras es de 250 libras. Ese sería su valor contra el cual usted va a comparar, ¿de acuerdo? En este caso, esta prueba de test-student por bondad de ajuste, creo que la mayoría de los equipos sí lo van a ejecutar, porque esos datos sí existen, el ministerio los tiene. En sus guías, en las guías técnicas de los cultivos, ahí está. Por lo tanto, esta prueba de T sí la van a ejecutar casi todos los grupos. El de chi sí creo que la mayoría no la van a aplicar. Y si algún equipo encuentra algún valor teórico, pues excelente, pero tienen que hacer una revisión teórica minuciosa. Veamos el primer caso para chi. Para ello, bondad de ajuste, se recuerdan, analizar, luego nos direccionábamos a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos activos, chi cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es el camino. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, chi cuadrado. Y luego a cuál variable, en este caso el nivel educativo, pero porque usted como investigador ha encontrado un valor teórico. ¿Cuál es el valor? Según el ministerio, me dice que el 50% no poseen ningún nivel educativo, el 25% primaria, el 20% posee técnico y un 5% universitario. Pero este valor teórico existe. Luego dar clic en aceptar. Y vean, ahí está. Nivel educativo primaria, dice, se generaron 5 casillas, pero se especificaron 4 frecuencias esperadas. La prueba chi cuadro no se puede. Ok, vamos a verificar eso. Nos trasladamos, porque es un valor teórico que me estoy inventando. Quiero verificar nivel educativo, cuántas categorías tiene. Tiene 5 categorías. Ninguno primaria, secundaria me hace falta. Le vamos a quitar un 5% a primaria y le vamos a dejar, vamos a ver, le vamos a dejar 10%, 15% a primaria y el resto, que sería el 10%, a secundaria, porque no lo habíamos considerado. Ok, lo volvemos a ejecutar, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo chi cuadrado, aquí en el valor 50. Luego primaria lo vamos a dejar con el 15%, primaria 15%. Vamos, lo mejor es quitar todas las categorías, dar restablecer, luego agregar la variable y luego agregar los valores. 50% ninguno, 15% primaria, 10%, perdón, vamos a verificar. Lo vamos a agregar de nuevo, 15%, ahí está, 15% primaria, 10% secundaria y luego habíamos dicho 20% para el técnico y 5% universitario. ¿De acuerdo? Aceptar, y hoy sí, vean, ahí está el valor, existen diferencias. ¿De acuerdo? Es altamente significativo si acepta la hipótesis alterna. Se acepta la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel educativo encontrado en la investigación, el nivel educativo de los productores de ayote, es diferente a la proporción afirmada por el Ministerio de Educación. Pero eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ok? Pero existe un valor teórico para contrastar, copiar y luego pegar.
lo mismo, hay que insertarle el cuadro y luego la interpretación. Si ustedes logran investigar valores teóricos, pueden ejecutar estas pruebas, porque la bondad de ajuste se ejecuta cuando existe un valor teórico para comparar. En el caso de T-Student, que es para variables cuantitativas, el rendimiento, veamos que es a la que la mayoría le van a aplicar esa prueba. T-Student, por bondad de ajuste, la mayoría de los equipos se la van a aplicar al rendimiento. Analizar, comparar medias, T-Student para una muestra. ¿Cuál es la variable? El rendimiento. Rendimiento, ¿cuál es ese valor de prueba? Habíamos dicho que el ministerio ha afirmado que son 250 libras, ¿de acuerdo? Y luego aceptar. Veamos, lo que nos interesa es esta significancia. Vean, pasándolo en porcentajes, da 2.10%. Es menor al 5%. Por lo tanto, quiere decir que el rendimiento que obtienen los productores de IoT es diferente al rendimiento afirmado por el MAC, porque aceptamos la hipótesis alterna y es sinónimo de diferencia. Otra opción para diferenciar si se acepta la hipótesis alterna, vean, en el intervalo de confianza, en los límites. Cuando los límites, los dos son positivos o los dos son negativos, se acepta la hipótesis alterna. En este caso los dos son positivos, el inferior y el superior. Ese es otro indicador de que se acepta la hipótesis alterna. O si los dos fueran negativos, de igual se acepta la hipótesis alterna. Pero si uno es negativo y uno es positivo, se acepta la hipótesis nula. Esa es otra forma de darle lectura, ¿de acuerdo? Lo pegamos, luego seleccionar la tablita, clic derecho, autoajustar a la ventana. De igual manera hay que insertarle el título y luego la interpretación. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí llegamos con el primer objetivo específico, que es describir. ¿Cuáles variables va a utilizar usted? Todas las que resulten significativas. Ya están los gráficos, las medidas resumen, y también se pudo ejecutar chi porque había un valor teórico, y T-Student. Ustedes, cada equipo tiene que investigar, y si encuentran los valores teóricos van a ejecutar chi, si no, no lo ejecutan. Pero T-Student para una muestra sí es obligatorio, todos los equipos lo van a ejecutar, porque eso sí está en la revista del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ok, una vez hayamos finalizado el análisis descriptivo, vean, pasamos al análisis inferencial. Dentro del análisis inferencial, de igual manera, un párrafo introductorio, el cual manifiesta: se aplicarán los métodos inferenciales chi cuadrado para las variables cualitativas y T-Student para el análisis de las variables cuantitativas. Solo esos dos métodos van a ejecutar ahorita, chi y T, porque son los que hemos abarcado en la materia, en la asignatura. Se recuerdan que en el caso del análisis inferencial, ya para el nivel, vean, el nivel de investigación relacional, en este caso sería el nivel relacional. Para el nivel relacional se aplica chi cuadrado por homogeneidad o chi cuadrado por independencia. Y para esto para las variables cualitativas. Para las variables cuantitativas, T-Student para muestras independientes o T-Student para muestras relacionadas. A eso se refiere. Hasta aquí, hasta estos métodos, va a llegar lo que van a presentar en los resultados en su investigación, cada uno de los equipos. Ok, veamos, análisis inferencial. Luego del párrafo introductorio, objetivo específico 2. Comparar las principales causas, soluciones vinculadas, aquí sería vinculadas a la situación actual de los pequeños y medianos productores de IoT. Comparar las principales causas, soluciones y acciones vinculadas, ¿de acuerdo?, a esa situación de los pequeños y medianos productores de IoT. Objetivo específico 2, comparar.
Métodos estadísticos que podemos aplicar cuando lo que buscamos es comparar chi cuadrado de homogeneidad, t-student para parcelas pareadas o t-student para grupos sorteados o muestras independientes. Luego el objetivo específico 3, identificar esas principales causas, soluciones y acciones. Para darle respuesta a este objetivo, identificar, se procede a aplicar chi cuadrado de independencia y hasta aquí llegarían sus resultados preliminares. Pero vean, cuando finalicen la ejecución de los resultados con la interpretación, hay que agregar un apartado que se llama discusión preliminar de resultados. ¿De acuerdo? En esta discusión ustedes van a contrastar los resultados que ustedes han obtenido desde los métodos gráficos, medida resumen, luego las pruebas de hipótesis, lo van a contrastar con lo que dice el marco teórico. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a agregar aquí en este apartado de la discusión. Quiere decir que aquí van a mencionar los autores. ¿Qué es lo que mencionan los autores en cuanto a los resultados que ustedes han obtenido? Esa es la discusión, contrastar con el marco teórico. ¿Ok? Y la matriz de correlaciones, que es lo que dice en esta nota, esta matriz de correlaciones que generamos para identificar cuáles son las variables que van a analizar, las cualitativas y las cuantitativas, las dos matrices las van a agregar como parte de los anexos de su trabajo de investigación. Bien, hasta aquí llegaría lo que son los resultados del primer avance del proyecto de investigación. Recuérdense, hay que recordar las características de cada prueba, de cada test, para poderlas aplicar. La de chi cuadrado de homogeneidad, ¿cuáles son las principales características? Siempre tenemos una variable, pero dos o más poblaciones. Y queremos ver cómo es esa variable con respecto a esas dos o más poblaciones. Si no procede para aplicarlo, no lo van a aplicar. No es una regla de que se van a aplicar. Ok, t-student para parcelas pareadas. Recuérdense que para las parcelas pareadas es el mismo grupo de individuos. A ese mismo grupo de individuos se le aplican los dos tratamientos. Y t-student para grupos sorteados son grupos diferentes. Lo que ustedes van a ir haciendo es ir ejecutando los tests y aquellos que resulten significativos, sabiendo que chi es para variables cualitativas y t es para variables cuantitativas. Aquellos que resulten significativos van a agregar. Veamos como ejemplo, para chi, por homogeneidad, digamos que es para homogeneidad. Vamos a aplicar el test, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Lo vamos a hacer para la variable nivel educativo, por ejemplo, el nivel educativo y los miembros del grupo familiar, por ejemplo. Pero ustedes recordarles que lo van a hacer para las variables que les resulten significativas. Ok, nivel educativo. El nivel educativo, recordar que para la homogeneidad en la fila va la variable fija. Entonces el nivel educativo no es una variable fija. Tenemos que buscar una variable que sea fija. Una variable que aparentemente sea fija. Por ejemplo, digamos que el lugar de residencia es fijo. En filas y en columnas la variable aleatoria, el nivel educativo. Vean que son dos variables cualitativas. En exacta, dar clic en estadísticos. Dar clic en estadísticos y seleccionar chi. Y luego continuar y aceptar. Veamos cómo resulta. Chi cuadrado, vamos a verificar. Vean, y sale significativo. Por pura coincidencia me salió significativo. Entonces, le aplicamos en el orden chi de homogeneidad. Entonces lo voy a copiar. Y este sí lo puedo utilizar. ¿De acuerdo? Salió significativo, lo puedo utilizar para mi investigación. ¿De acuerdo? Entonces,
aunque no le resulte significativo, lo pueden utilizar también. Lo único que es importante, vean, para ejecutar el chi cuadrado de homogeneidad, en filas va una variable fija. El lugar de residencia casi siempre es difícil que se modifique. Y el nivel educativo, que es la variable aleatoria. Esta es diferente, ¿de acuerdo? Los grupos poseen diferentes niveles educativos. Ahora veamos para el siguiente. Siempre hay que agregarle el título y la interpretación. T-student para parcelas pareadas. Ya sabemos que T es para variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, veamos si lo podemos ejecutar. Analizar, comparar medias, T-student para muestras relacionadas, que es el mismo para muestras apareadas. Y aquí tenemos que agregar las dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Por ejemplo, si usted quiere verificar si tiene relación el área cultivada con el rendimiento, para ver si resulta significativo. ¿De acuerdo? Y luego aceptar. Veamos. Por pura coincidencia, vean que me resultó ser significativo. Y esto la lógica lo dice, y las correlaciones se lo habían dicho también. Es significativo. Entonces usted puede aplicar T-student para parcelas pareadas. Lo pueden aplicar con estas dos variables, con el área cultivada y el rendimiento. Ya se sabe por lógica que a mayor área, mayor rendimiento. Copiar y pegar. Entonces ustedes tienen que ir jugando con las variables que les salgan significativas. El rendimiento es de oficio que lo van a utilizar, es obligatorio. Tienen que ir verificando que les resulten significativas. ¿De acuerdo? Y luego T-student para grupos sorteados. Veamos T-student para grupos sorteados si lo podemos aplicar. Analizar, comparar medias. T-student para grupos sorteados es el mismo T-student para muestras independientes. Veamos si quiere verificar, por ejemplo, el número de miembros del grupo familiar. Y en este caso tiene que existir una variable de agrupación. ¿De acuerdo? Y esa variable de agrupación normalmente es una variable categórica o cualitativa. Entonces tenemos que buscar una variable cualitativa. Si yo quiero verificar el número de miembros del grupo familiar con la variable de agrupación, por ejemplo, el nivel educativo. Vamos a verificar, solo es como manera de prueba. Definir los grupos. En este caso, el nivel educativo posee más de dos grupos, por lo tanto no lo puedo utilizar, lo vamos a descartar, lo vamos a regresar, vamos a buscar lo de la fertilización. Voy a cerrar esta ventana. Quiero verificar en lo del fertilizante, tipo de fertilizante, tipo de riego, tipo de semilla, criolla, híbrida, transgénica, otro. Vamos a verificar. Realiza fertilización. Sí y no. Vamos a utilizar como variable de agrupación realiza fertilización, porque solo posee dos categorías. Analizar, comparar medias, T-student para muestras independientes. Vamos a utilizar, en este caso vamos a cambiar, vamos a utilizar el rendimiento, que esta variable casi siempre va a ir en todos los análisis. Y como variable de agrupación, si realiza fertilización. Obviamente eso influye en el rendimiento. Realiza fertilización. Y como grupos, grupo 1, le vamos a dejar el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Porque así está categorizado en los valores. Luego,
aceptar. Veamos, media de desviación, media del error estándar. No se genera tabla de muestras independientes, quiere decir que no la podemos ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que ir ahí haciendo las pruebas. Con aquellas que le corra la prueba, esa es la que va a considerar. Entonces, si no me lo permitió de esta manera, sigo intentando con otras variables, y si no lo permite, entonces este test no es aplicable y no lo aplicarían. Pero vean que el de muestras relacionadas nos salió excelente. De esta manera, jóvenes, tienen que ir ustedes haciendo los análisis con sus variables, pero las que les resulten significativas en la matriz de correlaciones, a excepción del rendimiento, que es obligatorio hacerle el análisis. Vean, con el objetivo específico 3 van a aplicar chi de independencia, que es el único que es aplicable por el momento. Luego los demás métodos que van a ir aquí en este objetivo va a ser la regresión y el análisis multivariado, pero eso es para el tercer cómputo, es lo que les va a quedar pendiente a ustedes. Ejecutemos cheat de independencia. Veamos, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En este caso, las dos variables tienen que ser variables aleatorias, no tiene que haber una variable fija. Entonces yo puedo verificar el nivel educativo, por ejemplo, con los servicios con los que cuenta, asumiendo que estas dos me salieron significativas. En exacta seleccionamos, en exacta no seleccionamos nada, en estadísticos sí, chi ya estaba seleccionado, continuar. Vuelvo a repetir, para el test de independencia, las dos variables son aleatorias, ¿de acuerdo? Las personas poseen diferente nivel educativo y poseen diferentes servicios. ¿Cómo sabemos si es una variable aleatoria? Porque el comportamiento lo conoce el investigador hasta que ha obtenido la investigación. Ok, dar clic en aceptar. Vean, según el chi cuadrado da 0.033. Si esto lo pasamos a porcentaje, da 3.3%. Es menor que el 5%, es significativo. Quiere decir, lo vamos a pegar en la guía. ¿Qué significa esto? Luego de que usted le agregue el título y la interpretación, así como lo hemos visto en los laboratorios, ¿qué significa? Que las dos variables que estamos analizando, que en este caso, al regresarnos a la base de datos, ¿cuáles son las dos variables? Vean, los servicios y el nivel educativo. Quiere decir que existen diferencias significativas entre los servicios de los productores de IoT y los servicios con los que, perdón, entre los servicios de los productores de IoT y el nivel educativo que ellos poseen. Y hasta aquí va a llegar el análisis de resultados preliminares, que es uno de los apartados más importantes en el avance que van a entregar. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con este taller. Esta es la parte 2 del taller, recordándoles que en anexo van a mandar las tablas de correlaciones. Allí yo voy a verificar si han seleccionado bien las variables. Bendiciones a todos y favor quedarse en casita. Nos vemos en el próximo taller para el proyecto final o informe final. Saludos a todos.